buenas noches, bienvenidos al debate nacional esta semana dentro de la secuencia de programas que hemos tenido a lo largo de estos fines de semana de este mes de octubre. Hoy nos toca hablar del agua y queremos indagar junto con ustedes si es una falta de políticas públicas o si es un tema de negligencia. Bueno, República Dominicana, con todas sus riquezas naturales y con toda la biodiversidad que exhibe y con estar en la ruta de los huracanes cada año y la cantidad de lluvia que recibimos, ¿contamos o no con una política pública que nos ayude a conservar el agua o a saber redistribuirla o utilizarla? Hoy intentaremos analizar este tema de la mano de dos expertos en la materia. Asimismo, vamos a recibir a nuestros invitados y a poner nuestro programa en contexto para este domingo. Buenas noches, sean bienvenidos. ¿Por qué es importante un sistema de pagos moderno y eficiente? Ha llegado el fin de mes y esperas la entrega de tu sueldo. Ya has calculado el pago de tus cuentas. Préstamo, casa, carro, luz, teléfono, estudios, comida. Pero imagina que solo te pudieran pagar en efectivo. Y no existen instrumentos de pago modernos y confiables que te faciliten cumplir a tiempo con tus compromisos. Esto afectaría tu vida diaria y también la vida de tus relacionados y de las demás personas. Quedarías mal. Perderías muchas oportunidades y tiempo. Para facilitar el uso eficiente del dinero en compras, ventas, pagos y transferencias, el Banco Central garantiza el adecuado funcionamiento del sistema de pagos, creando normas y reglamentos, autorizando instrumentos de pagos, tarjetas de crédito, débito y prepagadas, cheques, pagos móviles, transferencias nacionales y a Centroamérica para que la población pueda realizar sus actividades económicas con rapidez y seguridad. Pagos en tiempo real y tránsitos mínimos, logrando un notable ahorro de tiempo, contribuyendo así al buen funcionamiento del sistema financiero y de la economía. Porque un sistema de pagos confiable es parte importante del esfuerzo que hacemos para convertir tus sueños de hoy en tus logros de mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. ¿Qué pasó? Un accidente de trabajo. Eso lo cubre la ARL. La ARL cubre un 100% en accidentes laborales, de trayecto y enfermedades profesionales, hospitalización, medicamentos, prótesis y terapias, entre otros. Contamos con áreas de servicio al cliente y servicios de salud, la oficina de libre acceso a la información y una gran red de prestadoras de servicios a nivel nacional. Prevé, protégete, reporta. Administradora de riesgos laborales, para que trabajes sin preocupaciones. República Dominicana está actualmente en una posición que ya no es que cumplió, no es que está sosteniendo y manteniendo, es que impresionantemente ha seguido progresando en una manera que hoy es un líder en nuestra región. Lo digo como director regional, porque sé los países que tengo a mi responsabilidad y sé el estatus que tienen. República Dominicana actualmente, en la última auditoría que se le hizo bajo el OASI, tenía un cumplimiento de un 87%. Eso es mucho más sobre el nivel tanto global como el nivel regional en cuanto a cumplimiento con esos estándares y prácticas recomendadas del OASI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDA. Ya ves botando agua desde la mañana hasta la noche, tuberías rotas, camiones de agua llenando las cisternas de las familias. Ya hace casi un mes que tenemos escasez. Decenas de comunidades reclamando con cubeta en manos un bien natural y que además es un derecho. Aunque en República Dominicana no se tienen cifras exactas de la cantidad de agua que se pierde diariamente, la problemática es evidente. El planeta Tierra está compuesto en más de 70% por agua, pero solo un 2,5% es dulce. Los organismos internacionales llevan 2 años alertando de una inminente crisis, pero no todos los países han respondido con el nivel esperado.
Uno de esos casos es República Dominicana, que de acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente está en la frontera de una sequía amplia y profunda. Según la ONU, la falta del líquido vital alcanza unos 1.200 millones de personas y unos 500 millones se encaminan a lo mismo si no ponemos un alto. Cifras globales que permiten también visualizar la magnitud del problema a nivel local. Pese a los esfuerzos e iniciativas oficiales, las estadísticas arrojan que como país gastamos un 65% en cantidad de agua por encima de lo que necesitamos. Cada uno de los habitantes consume al día 112 galones de agua, cuando la media del planeta es de solo 70 galones. Casi 5 o 6 meses sin agua, tienen la bomba dañada. Con esos números se pudiera pensar que todos los hogares tienen acceso al agua, pero no es así. De acuerdo a la encuesta en Hogar 2015, el 83,5% del acceso está en la zona urbana y solo el 27,5% en la zona rural. Esto con falta de frecuencia y con un nivel de calidad bajo conforme a los estándares de la región. Pactos y mesas para el tema del agua no han faltado, así como políticas para determinar acciones frente al tema de la escasez y la falta de agua. Lo que sí es necesario es la conciencia sobre el uso, consumo y abuso del preciado líquido. Esta noche en el debate nacional hablamos del agua, de su escasez y la necesidad del tan preciado líquido. Muchas gracias por estar con nosotros en el debate nacional. Como prometimos en el inicio del programa, pues ahora con nosotros se encuentra aquí en el set dos profesionales con mucha experiencia en el área que hoy vamos aquí a discutir. Yulisa, me permito presentar a uno de ellos, es el doctor Onofre Rojas. Él es el director ejecutivo de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo. Don Onofre estará con nosotros y de alguna manera intentaremos vincular también el tema de agua para el Gran Santo Domingo. Así es, bienvenido don Onofre. Si yo tengo a mi mano derecha a un gran amigo y colaborador de todos nuestros espacios, el ingeniero Osiris de León, geólogo y un conocedor de todos estos temas. Además, una experiencia que hay que aprovechar. Bienvenido, don Osiris. Saludos Yoli, saludos a todos. Para mí es un inmenso honor estar compartiendo con ustedes y con todo el pueblo dominicano. Qué bueno que lo tenemos aquí porque tanto a Yulisa como a mí, a los televidentes, nos preocupa el tema agua, sobre todo porque dicen popularmente que libraremos una guerra algún día por el tema agua. ¿Qué tan serio es el estado de las aguas en República Dominicana? E iniciamos con usted, don Osiris de León. Mira, el tema del agua en la República Dominicana es más grave de lo que la gente se imagina y mucho más grave de lo que las autoridades se imaginan. La población es creciente, pero no hay un solo río que hoy día tenga más caudal que 20, 30, 40 o 50 años atrás. Y eso representa un desafío para una comunidad pequeña o grande como el Distrito Nacional. Es decir, tú te puedes ir al campo más pequeño en el país y ya hay carencia de agua. Pero igual te vas al Gran Santo Domingo, donde tú tienes 3.5 millones de habitantes. Cada día tú recibes 408 millones de galones de agua, pero el 60% de esa agua se desperdicia en las redes primarias y secundarias. Parte de esa se desperdicia en los hogares, entre un 15 y un 20%. ¿Y qué ocurre? Que cuando tú divides 408 millones de galones de agua al día entre la población, aparenta que cada ciudadano está consumiendo cerca de 400 litros de agua al día, que es el doble de lo que establece la Organización Mundial de la Salud, cuando en realidad no es. Entonces, tú te vas a cualquier barrio periférico y hay una gran tensión en materia de agua porque la gente te dice, hace 15 días que el agua no llega aquí. Eso ha llevado a mucha gente a tener que hacer un pozo. ¿Al lado de qué? Del pozo filtrante que tiene. Por tanto, como lo que tenemos en Santo Domingo es una caliza coralina muy porosa, muy permeable, de alta conductividad hidráulica, toda la contaminación que tú descargas por el inodoro le entra al pozo, la subes y entonces estás reciclando el desecho. Wow. Eso se convierte en problema. Y tú habrás visto que el día 16 de agosto, en la toma de posesión para el nuevo periodo de gobierno, Danilo Medina dijo, si queremos ver qué tan serio es el problema del agua y del saneamiento, consideremos que más del 50% de las consultas médicas diarias tienen que ver con problemas de agua y de contaminación, es decir, saneamiento básico. Y ahí tenemos un gravísimo problema y hay que discutirlo por mucho tiempo, con muchas instituciones, con el sector privado y el sector público de la mano para encontrar una solución al problema.
Don Onofre Rojas, su opinión respecto al tema del agua y la situación actual de Santo Domingo. Bueno, evidentemente que es un tema crucial, fundamental. Yo creo que la idea del presidente Medina de declarar este cuatrenio que se inicia como el cuatrenio del agua, yo creo que no hay nada que pueda ser más significativo. O sea, no hay un problema, un tema que pueda unificar tantas situaciones como lo relativo al agua, y me parece que es una cuestión tan pertinente que este debate, por tanto, es súper pertinente, porque yo sé que a partir del mismo se ayudará a que pueda moverse más toda una conciencia nacional, toda una participación de los diferentes sectores alrededor del tema, porque tal como dice Osiris de León, el tema demográfico es fundamental en el caso nuestro. O sea, nosotros tenemos una población de 11 millones de habitantes en 48.000 kilómetros cuadrados. Cuba tiene esa misma población en 123.000 kilómetros cuadrados. Cuando tú sumas a Haití, en la isla tenemos nosotros más de 22 millones de habitantes en lo que sería más o menos las 3/4 partes del territorio de Cuba. Si hacemos una proyección y tomamos en cuenta que la tasa más alta de natalidad del continente y una de las más altas del mundo es la tasa de natalidad en Haití. Quiere decir que algunos demógrafos han proyectado a 20 años el tema y en 20 años probablemente vamos a tener cerca de 35 millones de habitantes en la isla. Entre las dos, en la isla de Santo Domingo, entre los dos países. Entonces, el consumo de agua, Osiris lo decía, o sea, siempre se ve en función de la población. Entonces, si crece la población, pero además el consumo del agua está relacionado con las temperaturas. La isla se está calentando y lo podemos ver permanentemente. El año 2016 ha sido calificado como el más caliente, el más caluroso. El año 2015, cuando se hicieron las mediciones, se dijo que históricamente había sido el de las más altas temperaturas. Quiere decir... O sea que el 2017 va a ser más caluroso que el 2016. Bueno, es que sí, precisamente por eso es que hay que debatir el tema, porque si no se toman medidas, necesariamente entonces la situación se continuará agravándose y es necesario, por tanto, a esto darle la mayor importancia. Desde que yo escuché a Danilo Medina, que más o menos en abril dijo que él iba a dedicar este cuatrenio al agua, fue algo que no se vio como con la profundidad y la importancia que tiene. Y, por suerte, las cosas se han venido debatiendo, se está perfilando lo que pudiese ser una acción y una política pública nacional de primer orden. Esto es una política de primer orden y que tiene que tener continuidad, por eso tiene que ser una política pública, una política de Estado, que no importa quién esté en el gobierno, no importa cómo estén dirigidas las organizaciones de la sociedad civil, es algo que la República Dominicana deberá darle seguimiento, porque lo peor que nos puede pasar es que nos suceda lo que ha sido la experiencia en diversos temas. Yo, por ejemplo, uno de los temas que estoy manejando tiene que ver con el rescate de los ríos Osama e Isabela. Hay una comisión, el decreto 260-14, que la estableció y a mí me ha correspondido llevar ejecutivamente este trabajo y hubo un plan pensado, me sorprendió, Osiris, esto, un plan que data de 1920, pensando ya sobre por qué había que preservar el río Osama. Señores, Antes de que desarrollemos ese punto, Onofre, con su permiso, me gustaría ver cómo podemos segmentar el tema en partes. Usted hablaba No, pero la idea que quiero expresar es que ese plan, que en 3 años va a cumplir un siglo,
no se le dio seguimiento y han venido muchos planes. Y esa ha sido una constante en la República Dominicana, que se inician los planes y no hay una continuidad en el tiempo. Y estas son políticas de largo plazo. ¿Hay alguna garantía de que esta vez se cumplan esas políticas? ¿Perdón? ¿Hay alguna garantía de que estas políticas que ha iniciado el presidente Medina se cumplan? La única garantía de esto lo tiene que dar en el momento actual quien tiene la posibilidad de expresar una voluntad política es el gobierno fundamentalmente y está diciendo que quiere ir en esa dirección. Ahora, la garantía de que esto vaya adelante es que precisamente se convierta en una verdadera política pública, una política asumida por los diferentes sectores, que puedan garantizarla. Siempre la garantía de cualquier proceso está en la ciudadanía, está en que la población lo asuma culturalmente de tal manera que esto se convierta en una demanda social, en una demanda política de la sociedad y de diferentes segmentos, porque al final de cuentas, si algo no interesa políticamente, quienes detentan el poder en un determinado momento van a priorizar lo que otros temas que la sociedad lo esté demandando. Un poco difícil en una población poco empoderada de su propia realidad. Y quiero pedirles ver si podemos segmentar el tema por partes. Por ejemplo, si miramos el tema de forma macro, tenemos que cae lluvia del cielo, se llenan los acuíferos, se llenan las presas. ¿Y qué pasa luego? ¿Qué es lo que pasa en República Dominicana con el agua que cae del cielo y que represamos y que luego se distribuye? El ciclo. Mira, el ciclo del agua es muy sencillo. Es agua que se evapora de la superficie del mar, que se condensa en la atmósfera, luego te cae en forma de lluvia. Esa lluvia tiene dos alternativas. O escurre superficialmente como flujo base, ríos, arroyos y cañadas, o se infiltra al subsuelo. Esa agua que se infiltra al subsuelo va a depender del tipo de suelo. En los Haití se te infiltra el 100% de lo que cae. En la Sierra de Bauruco se te infiltra el 100% de lo que cae. ¿Y eso es bueno? Es bueno porque tú la tienes en el subsuelo. Y te ayuda con el esquema de la evapotranspiración, porque toda la vegetación de la zona comienza a absorber parte de esa agua y entonces la incorpora al proceso de fotosíntesis y vuelve a la atmósfera. Hay una parte que vuelve a la superficie como efecto de capilaridad del suelo, que depende de la porosidad del suelo. Esa también se evapora. Pero lo otro constituye la recarga neta y es la que te permite, en una época de larga sequía, como 2014 o 2015, tú perforar pozos y sacar agua para inyectarla a los acueductos, porque esa no es tan sensible a la crisis climática como el agua superficial. El agua subterránea, por ejemplo, tú la puedes encontrar en el desierto de Sahara. Por debajo todo es lleno de agua. O te vas, por ejemplo, al desierto de Atacama. Debajo todo es lleno de agua. En cambio, en superficie, el agua que tú no captas rápidamente en un embalse se te evapora y otra se te va al mar. Por eso, fíjate que tú tienes 34 presas. Tú puedes almacenar 2.500 millones de metros cúbicos. Teóricamente. Ahora, ¿qué ocurre? Un 30% de ese volumen está muerto hoy día porque es grava, arena, arcilla y limo. Por tanto, tú tienes que limpiar las presas para poder tener mayor capacidad de almacenamiento del agua que te cae en forma de lluvia. ¿Y actualmente el estado de nuestras presas? No se está haciendo. Ahí tenemos una deficiencia que la hemos arrastrado por décadas, porque no hay una sola presa que se haya limpiado desde el principio. Ahora, ¿qué hemos planteado? Si tenemos conflictos con las extracciones de agregados de río, emplacemos empresas en las colas de las presas para que saquen grava y arena de ahí, nos están limpiando la presa y al mismo tiempo le suministran el material al sector construcción, sea público o sea privado. Entonces, primero, dividir ese aspecto, agua superficial de agua subterránea. El agua subterránea, tú la tienes concentrada fundamentalmente en 4 acuíferos. Planicie costera oriental, que va desde la capital hasta Bávaro y Punta Cana, ese es el número 1. Número 2, los Haitíes. Número 3, Sierra de Bauruco. Número 4, Valle de Neiva. Ahí tú tienes agua suficiente para abastecer el país por un par de años en caso de una crisis, pero tú no puedes seguir contaminando esa agua con desechos químicos y orgánicos que vienen de la industria y del urbanismo, porque como no hay sistema de alcantarillado sanitario, todo el mundo hace un pozo filtrante, lo manda y eso viola la ley ambiental 6400. En consecuencia, cuando tú tratas de desglosar el tema, te encuentras con esos dos renglones. Agua superficial, que la estamos manejando mal,
agua subterránea que la estamos contaminando, agua superficial que también está contaminada porque en los barrios periféricos la gente se emplaza a la orilla del río, no tiene sanitario, no tiene basurero, toda su basura la tira ahí, todo su desecho orgánico sólido lo tira ahí, su desecho orgánico líquido lo tira ahí, la bacteria viene ahí y en consecuencia tú estás limitado de utilizar esa agua con la confianza con que tú la utilizabas 40 o 50 años atrás. Y ahí hay un desafío para el gobierno y para la sociedad. Eso lo que parece es un círculo vicioso y tenemos muchas preguntas. Queremos que usted amplíe un poco más esa idea que nosotros sabemos que a los ciudadanos les preocupa bastante, eso de desplazar los desechos sólidos personales y luego recibirlo nuevamente, aunque esté un poco más diluido. Y también tenemos que ver si el consumo del agua tenemos que verlo a modo de isla, compartido con Haití, o si podemos verlo de una manera dividida, cada pedazo de la isla. Pero todo eso lo vamos a ver después de la pausa. ¿Por qué es importante un sistema de pagos moderno y eficiente? Ha llegado el fin de mes y esperas la entrega de tu sueldo. Ya has calculado el pago de tus cuentas. Préstamo, casa, carro, luz, teléfono, estudios, comida. Pero imagina que solo te pudieran pagar en efectivo y no existen instrumentos de pago modernos y confiables que te faciliten cumplir a tiempo con tus compromisos. Esto afectaría tu vida diaria y también la vida de tus relacionados y de las demás personas. Quedarías mal. Perderías muchas oportunidades y tiempo. Para facilitar el uso eficiente del dinero en compras, ventas, pagos y transferencias, el Banco Central garantiza el adecuado funcionamiento del sistema de pagos, creando normas y reglamentos, autorizando instrumentos de pagos, tarjetas de crédito, débito y prepagadas, cheques, pagos móviles, transferencias nacionales y a Centroamérica para que la población pueda realizar sus actividades económicas con rapidez y seguridad. Pagos en tiempo real y tránsitos mínimos, logrando un notable ahorro de tiempo, contribuyendo así al buen funcionamiento del sistema financiero y de la economía. Porque un sistema de pagos confiable es parte importante del esfuerzo que hacemos para convertir tus sueños de hoy en tus logros de mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Estamos de regreso, esto es el debate nacional y nos quedamos con un tema en el aire, Yulisa. ¿Cuál es ese? Sí, hablábamos de la parte insular, Haití, República Dominicana, si podemos, don Onofre, ver el consumo del agua como una isla o si debemos verlo dividido. Hay consumo Haití, consumo República Dominicana y desde qué punto tenemos que enfocar el tema. Bueno, evidentemente somos dos estados diferentes y bueno, cada estado tiene derecho a establecer su política, pero es clarísimo que hay un solo ecosistema y desde ese punto de vista hay que procurar establecer políticas de carácter insular. La explicación que se ha dado sobre el ciclo del agua nos dice claramente que uno de los elementos esenciales es la necesidad de tener bosque y conservar el bosque. Y Haití no tiene bosques, ¿eh? Entonces, bueno, pero precisamente, si tenemos en la parte occidental de la isla que no se llega a tener un 2% de superficie boscosa en todo el territorio, entonces estamos frente a un grave problema que no solamente, aunque se manifieste con más intensidad en la parte occidental, no deja de reflejarse en la parte este también. Entonces, el calentamiento de la isla es insular. Entonces, y afecta a todos. Y afecta a todo el mundo. Y obliga a la movilidad en busca de agua. Entonces, por supuesto, y bueno, ahora mismo hemos visto la situación de vulnerabilidad que se ha expresado con Mateus, pero la situación de la isla es sumamente importante visualizarla porque cuando tú analizas las cifras te das cuenta también que la disponibilidad de agua en Haití es muy inferior
al promedio, no solamente de América, porque en América en general el continente americano es muy rico en agua, los principales ríos del mundo están en América, pero no se distribuye igual esa disponibilidad de agua, y entonces en el caso del Caribe en general tenemos una disponibilidad menor que Centroamérica y que Norte y Suramérica, pero de manera específica en el caso de Haití es donde está el promedio menor de disponibilidad. Entonces, si la crisis de la isla se sigue profundizando, lo que decíamos del calentamiento no es casual y se manifiesta, por ejemplo, en los ciclos de lluvias. Los especialistas analizan para todos estos diseños hidrológicos de presas, de canales, etcétera, de todos los diferentes servicios de agua, utilizan una curva, una serie, exactamente, de la pluviometría que se tomó una serie inicial que es la que ha sido la base desde el año 1960 hasta el año 1990. Ahí está, digamos, la mayor parte de los estudios hidrológicos que se han hecho en el país tienen esto como base. Hay un especialista, se llama Robert Crowley, que estábamos conversando de este tema y él me pasó un gráfico de una serie que él ha construido desde el 90 hasta el 2014. ¿Y qué se encuentra allí? Se encuentra que ya sistemáticamente la curva es parecida, pero muy por debajo. O sea, de manera ya sistémica, las lluvias son menores. ¿Qué quiere decir esto? Eso lo que significa es que ya no se trata simplemente de que tendremos periodos de sequía, vamos a decir casuísticos, sino que lo que tenemos es una situación creciente de aridez en el territorio que crónicamente, eso es igual que las enfermedades, que cuando una enfermedad se hace crónica se expresa sistemática y de manera permanente. Eso está pasando con ese tema y de ahí la necesidad de diseñar políticas que vayan más allá del territorio de la República Dominicana, porque nosotros compartimos esta isla y todo nos afecta. Y qué bueno que usted, claro, qué bueno que usted menciona esa parte de que la falta de bosques ayuda o tiene que ver directamente con el tema de la sequía, por ende, con que haya pocas lluvias, con que más adelante haya necesidad de agua. Osiris, si esa es la situación en la que nosotros podríamos vernos como país, pero es la situación en la que está en este momento Haití, ¿cuáles serían los posibles panoramas en los que nosotros podríamos vernos por el tema de la sequía en Haití? No sé si tú conoces cuál es su situación con el agua en este momento, pero podríamos tener nosotros un éxodo un poco más masivo de lo que es en este momento de Haití a República Dominicana por agua. Mira, cuando cualquier situación social, política, económica o ambiental presiona a la comunidad haitiana, hay una sola ventana por donde desplazarse, que es la frontera. Sí. Porque el haitiano no se va a tirar al mar, evidentemente. Entonces, él encuentra una frontera que es permeable. Y gracias a esa alta permeabilidad que tiene la frontera dominicana, él cruza a cualquier hora del día o de la noche, con toda libertad. Ahora bien, eso que te plantea Onofre sobre la gravedad de la situación de Haití, porque ha consumido su reserva forestal, tú vas y solamente en la parte sureste de Cabo Haitiano tú tienes un pequeñito bosque, y en el extremo occidental de la península sur, precisamente por donde pasó ahora el huracán Matthew, que es la zona de Le Cay, Jeremí, ahí hay también una pequeña masa boscosa. El resto está destruido. Cuando tú te vas, por ejemplo, a la zona comprendida entre Cabo Haitiano, Limonade y Juana Méndez, ahí tú tienes dos ríos, que son ríos históricos del pasado, pero no del presente, que son el río Trou du Nord y el Grand Rivière du Nord, pero los dos están secos.
Lo único que tú tienes en los lechos es grava y arena. El único río importante que tiene Haití hoy día es el río Artibonito. Pero el río Artibonito nace en territorio dominicano y el gobierno dominicano tiene en proyecto 4 presas antes de que llegue a Haití, porque la única presa que tiene Haití, que es la de Peligre, está sobre el río Artibonito después que ha cruzado de territorio dominicano. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida en que pase el tiempo... Tenemos una bomba de tiempo. Definitivamente. Y los organismos internacionales serán los primeros en azuzar bajo el esquema de crisis humanitaria por agua potable, como la Carta Universal de los Derechos Humanos consagra el acceso al agua potable como un derecho universal, va a decir, usted dominicano no me puede dejar que el haitiano se me muera de sed porque no hay agua. Y como en República Dominicana hay agua, frontera. Claro, como usted tiene agua, permítale a él cruzar a abastecerse de agua. Y evidentemente que cuando tú ves las 34 presas que tiene República Dominicana versus una que tiene Haití, la gran cantidad de ríos que tiene República Dominicana versus uno que tiene Haití, pero que es dominicano, que es el Artibonito. Es decir, si bien es cierto que su cabecera, el río Libón, comienza del lado haitiano, su otra cabecera importante, que es el Joca, es de territorio dominicano. Y el mayor trayecto caudaloso del río Artibonito va en territorio dominicano, donde tú tienes proyectos de presa, el Corte 1, el Corte 2, Pedro Santana y Joca. Y por eso, inclusive la comunidad internacional siempre está muy pendiente. ¿Se hacen o no se hacen estas presas? ¿En qué medida ellas afectan la presa de Peligre? Y la presa de Peligre afecta los acueductos de Haití y el sistema de riego de Haití. Entonces ahí hay un conflicto de manejo de aguas transfronterizas. Pero eso a la larga va a llevar a que, anótenlo, a que una parte de la comunidad internacional le diga al gobierno dominicano, ¿por qué tú no dejas el río Artibonito tranquilo para que se quede solamente para usufructo del pueblo haitiano? Porque tú tienes otros ríos grandes como Yaque del Norte, Yaque del Sur, Yuna, Camú, Osama, etc. Entonces eso va a crear un conflicto de manejo transnacional de ese recurso vital que es el agua. Y yo creo que un disparador, Dios nos libre, pero un disparador importante para que eso ocurra un día será un brote importante de cólera, como ha ocurrido. Hoy día hay cólera en Haití. Es decir, y sabemos todos que el cólera es básicamente la contaminación del agua. Claro, es hidrotransmisible. La bacteria del Vibrio cholerae se va por el agua. Desde luego. Entonces, visualicemos un escenario posible de una crisis de salubridad en Haití y la afectación de las aguas. Creo que podría ser un detonador importante para que esta situación se destape como lo proyecta Susana. Definitivamente. Fíjate que a raíz del terremoto del 12 de enero del 2010 en Haití, uno de los miembros de Naciones Unidas que llegó a prestar servicio a Haití trajo el cólera de su país. Contagió a la gente. Murieron 9.000 personas en Haití, pero aquí en República Dominicana murieron más de 200 personas por el cólera. Búscalo a lo largo del río Licey en Moca, a lo largo del río Sama e Isabel en Santo Domingo. Siempre gente emplazada en márgenes de ríos donde había condiciones de insalubridad y donde esa gente no tenía acueducto ni tenía sistema de alcantarillado sanitario. En consecuencia, eso representa un desafío para el gobierno y para la sociedad, para todos nosotros, para buscarle una respuesta en materia de correcta gestión de ese recurso vital que es el agua, que cada día es más escaso, pero que cada día hay mayor presión sobre las cuencas hidrográficas. Por eso tú ves que algunas zonas del país tienen tensión hídrica, como la región suroeste del país o la línea noroeste del país. ¿Por qué? Porque la demanda de agua allí es mayor que la disponibilidad de agua que tenemos hoy día en esas cuencas. Osiris, hagamos un ejercicio imaginario. Supongamos que la situación actual de Haití no es tan crítica como nosotros sabemos que es. Que el tema del cólera que están viviendo en este momento a raíz del paso de Matthew por diferentes zonas de su país se va a resolver y se va a controlar dentro de un corto tiempo. Y que se dé algún tipo de voluntad política con unas nuevas elecciones que todavía ni siquiera sabemos cuándo van a ser, pero que se dé. No hay dinero. Bueno, pero si el proceso costó 100 millones de dólares y se anuló el proceso y el dinero se perdió, y tan solo para, bueno, yo creo que ese tema es mejor dejarlo ahí para que no nos salgamos del agua. Déjalo ahí.
Osiris, hagamos un ejercicio imaginario. ¿De cuánto tiempo, si las cosas continúan como van en Haití, nosotros podríamos estar disponiendo para tener que sentarnos con organismos internacionales y con el Estado haitiano a hablar del tema del agua, de las necesidades de agua en ese país y de un éxodo o de una presión internacional por éxodo en República Dominicana? Puedes hablar de menos de una década, que vas a tener una presión severa tanto del pueblo haitiano como de la comunidad internacional, porque el discurso que será levantado por las ONG que apoyan a Haití será que Haití no tiene agua porque no tiene bosque, tal como explicaba él, en la medida que tú desmontas el bosque, le quitas la capacidad de retener el vapor de agua que va en suspensión en la neblina que toca ese bosque, en la altura. En consecuencia, se te reducen los caudales en las cabeceras de los ríos y entonces en la cuenca media ya tú comienzas a ver una disminución sustancial del caudal. Ahora, en la medida en que eso se dé, la comunidad internacional va a presionar para que sea República Dominicana, con los ríos que tiene y con las presas que tiene, que le dé una respuesta al pueblo haitiano. Sea abriéndole la frontera por un determinado periodo de tiempo para que ellos crucen y se abastezcan de agua, o sea pidiéndole al gobierno permiso para hacer un acueducto que sea internacional, que se comparta en la región fronteriza del lado este dominicano y del lado oeste haitiano, pero abasteciéndose de los ríos de la República Dominicana, que son los únicos en la zona que tienen potencial para un acueducto de esa naturaleza. Y ahí entraremos en otra situación. Entonces, ahí entraremos en un exceso de consumo y ver si ese alto consumo no va a afectar también entonces el caudal dominicano. Permíteme hacer un enfoque sobre ese tema porque, o sea, yo no creo que es un periodo de tiempo nuevo que hay que dar. No. Ese tiempo era ayer. Hace rato que eso empezó y que han debido de tomarse medidas. Yo creo que este es un tema... No espera, eso no espera. Es un tema que no espera, pero también que hay que abordarlo con sabiduría, con inteligencia. A mí me ha gustado mucho un documento que publicó el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, que se intitula Cultivando innovaciones, sembrando innovaciones para cultivar prosperidad. Es haciendo un llamado a la necesidad que hay de establecer políticas innovativas en diferentes campos. O sea, este es un asunto que hay que abordarlo con un gran coraje, pero también con políticas inteligentes. Cuando yo fui ordenador de los fondos europeos, a mí me tocó discutir el 10º programa frente a la Unión Europea y nosotros propusimos que 15 millones de euros de lo que era el programa de la República Dominicana lo dedicáramos para establecer un fondo medioambiental transfronterizo, que eso fuera la semilla para establecer un fondo para dedicarlo a generar bosque en la isla. El tema es que tenemos que pensar con una visión integral. Los fenómenos relacionados con las enfermedades hídricas son fundamentales, pero lo propio, están otras enfermedades transmisibles que definitivamente no hay control fronterizo, no puede haberlo. El mosquito Aedes aegypti te vuela 50 kilómetros de corrido y entonces no hay manera. Entonces hay que hacer un enfoque distinto, un enfoque proactivo. La República Dominicana, como país que tiene un nivel de desarrollo superior, tiene que entender que su interés nacional pasa por promover que mejoren las condiciones ambientales, las condiciones sociales, las condiciones económicas, que prospere la agricultura, que se pueda generar un cierto nivel de seguridad alimentaria en todo el territorio. ¿Por qué? Porque de lo contrario, y eso es la dinámica que tienen las migraciones en el mundo entero, en todo el mundo, los pueblos migran desde la situación de menor desarrollo hacia la de mayor
desarrollo. Entonces, inteligentemente, la República Dominicana tiene que actuar en esa dirección de una manera inteligente. Así es, con la anuencia de ustedes, estimados, tenemos que hacer una brevísima pausa. Toca discutir todavía la gran presión del Gran Santo Domingo, la presión de agua en el Gran Santo Domingo y los factores de contaminación que muchas veces llegan hasta nuestros hospitales. Me encantaría mucho saber sus opiniones en ese sentido. Nos vamos y en breve regresamos con más del debate. ¿Con quién cuentas para tu futuro? En el año 2001 se promulgó la Ley 8701 de la Seguridad Social, creándose la Superintendencia de Pensiones SIPEN, entidad oficial que vela por el otorgamiento oportuno de los beneficios que te garantizan a ti y a tu familia el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, como compensación a los aportes que mensualmente realizas a través de tu empleador. La SIPEN regula y supervisa a las administradoras de fondos de pensiones y a otros planes de pensiones para que te otorguen los mejores beneficios que por ley mereces. Existen 4 tipos de beneficios en el régimen contributivo. La SIPEN protege tus derechos como afiliado, garantizando la solvencia y eficiencia del sistema, manteniendo la transparencia del mercado. Conoce más en nuestra web, donde podrás tener acceso a las aplicaciones, consultas a tu AFP, calcula tu pensión y el estado de tu cuenta. Entonces, ¿con quién cuentas para tu futuro? Cuentas con toda una estructura que cada día trabaja por ti. ¿Qué pasó? Un accidente de trabajo. Eso lo cubre la ARL. La ARL cubre un 100% en accidentes laborales, de trayecto y enfermedades profesionales, hospitalización, medicamentos, prótesis y terapias, entre otros. Contamos con áreas de servicio al cliente y servicios de salud, la oficina de libre acceso a la información y una gran red de prestadoras de servicios a nivel nacional. Prevé, protégete, reporta. Administradora de riesgos laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Estamos de vuelta en el debate nacional. Gracias por continuar con nosotros y dejamos una conversación un poco inconclusa antes de irnos a la pausa. Si nosotros aquí hemos llegado a conclusiones, inclusive en un corto tiempo, si sabemos como Estado cuál es la situación que tenemos con el agua, sabemos cuáles son nuestras necesidades, cuáles son los puntos en donde tenemos una mayor debilidad. ¿Por qué no hemos acogido una política pública que trabaje de manera consecutiva para llegar a soluciones, Osiris? Porque el Estado dominicano teme que el resultado de la política que aplique sea fallido y que entonces sea censurado por la sociedad. Cuando alguien no está totalmente seguro de la eficacia de una determinada medida que debe tomar en un determinado momento, entonces es dubitativo a la hora de ponerla en práctica. Y eso ha pasado en la República Dominicana. Y no es un problema nuevo, es un problema que lo hemos arrastrado por años porque no hemos priorizado a personal de muy alto nivel que domine a profundidad la complejidad del tema hidrológico, que no es tan sencillo como tomarse el vaso de agua o como abrir la llave pública. Este tema es un poquito más complejo porque viene desde la administración de la cuenca, saber gestionar esa cuenca para garantizar en un embalse un determinado volumen de agua y después saber gerenciar ese volumen de agua frente al sector agrícola, frente al sector urbano y frente al sector industrial, con los volúmenes óptimos para que tú no me la desperdicies. ¿Qué le hemos dicho al gobierno? Mientras tú le vendas 1 metro cúbico de agua a la gente en 6 pesos, la gente va a barrer las calles, las aceras y los contenedores con el agua. Ahora, cuando tú como Estado le regales a la gente 150 litros de agua al día estrictamente y por encima de ahí tú le cobres 100 pesos por cada metro cúbico, nadie va a gastar más de 150 litros de agua al día porque ese es el agua de gratis. Y el agua cara, va a decir, no, esa yo no la voy a consumir, entonces voy a racionar el uso. La gente va a aprender a bañarse con 1 galón de agua, abriendo la llave, 30 segundos, cierra la llave, se enjabona, vuelve y abre la llave y en 60 segundos retira el jabón para que la cuenta no le suma. Entonces ahí es donde el Estado tiene que entrar. Ahora yo creo que hay cosas que vienen marchando y que son interesantes. Recientemente se planteó, el Grupo de Agua y Saneamiento ha planteado
lo que sería una estrategia nacional para el tema de agua y saneamiento. Está aquí en el Gran Santo Domingo el plan maestro para el alcantarillado sanitario, que define una ruta muy clara. Ay, qué tema. Tenemos, ¿Qué tema? es un tema muy grave, muy grande. Sobre todo por lo que decía Osiris, es que el 60% de los 408 tenemos aquí se pierden en el Santo Domingo. En el Gran Santo Domingo se estableció en el 92 el cinturón verde, el decreto que creó el cinturón verde. Hoy yo digo, ¿Y dónde está el cinturón? ¿Perdón? ¿Dónde ha quedado el decreto del cinturón verde? No, bueno, o sea, el cinturón verde ha pasado como aquel plan que yo le mencioné del río Sama. O sea, nosotros no le damos continuidad a las políticas. Hoy yo digo, tenemos que crear un gran paraguas verde para el Gran Santo Domingo, la posibilidad de que garanticemos el agua del Gran Santo Domingo. Están en las lomas de Yamasá, están en las lomas de Villa Altagracia, en todo ese cinturón por San Cristóbal, con una labor persistente para garantizar esa producción. Se ha creado el tema de la mesa del agua, está pendiente el tema de la ley de agua, y todo eso son pasos fundamentales que precisamente es lo que hay que ponerse de acuerdo en cómo priorizar esa agenda nacional a favor del agua. Yo diría que la declaratoria del cuatrenio del agua definitivamente tiene que servir para que todos estos puntos se pongan en prioridad y por supuesto que como voluntad de política pública el gobierno también dé cada vez más expresiones de inversión pública presupuestariamente bien identificada a favor de estas líneas, porque son fundamentales. Mientras tanto, nuestros hospitales están llenos de personas con problemas gastrointestinales y por agua contaminada. Incluso Escherichia coli en el agua de los botellones. No, pero agua quisiera Escherichia coli, porque la Escherichia coli viene, claro, porque vienen en las heces fecales. Que la gente aquí no hay sepa en la debido casa, control. Escherichia Y el coli hecho de es que heces por primera fecales. vez en la historia un presidente de la República en un discurso de toma de posesión lo reconozca, que más de la mitad de las consultas diarias en los hospitales tienen que ver con el consumo de agua contaminada, quiere decir que el gobierno está comenzando a entender el problema y a aplicar políticas públicas para poder corregir el problema. Pero creo que nos va a faltar otro programa de igual extensión para poder completar todo cuanto falta discutir. Entonces vamos a dejarlos permanentemente invitados. Para que la producción entienda que tenemos que hacer una extensión de este programa. Con muchísimo gusto y ojalá que puedan segmentarlo para que en cada cierto tiempo pueda estar este tema en el debate. De qué se ha concluido y qué no se ha iniciado. Nosotros al inicio de este programa queríamos saber si el tema del agua en República Dominicana tenía que ver con negligencia o con falta de políticas públicas. Sin embargo, luego de esta conversación podemos llegar a una conclusión que es muy sencilla. Son ambas. Las dos. Negligencia y políticas públicas o falta de políticas públicas. Sí, no hay políticas públicas en materia de agua. Y Onofre decía, la ley de agua está en el Congreso Nacional desde el año 2001 y no se ha conocido. Y después de eso hemos introducido en el Congreso leyes sin ninguna importancia y en cuestión de 2 días han sido conocidas y aprobadas. Así mismo. Yo creo que pero ha habido otro tipo de intereses. Eso es verdad. La gran oportunidad que tenemos es que con la declaratoria del cuatrenio del agua, tal vez las autoridades van a dar de manera definitiva una respuesta integral a un tema que a todos nos compete. Y por supuesto, queda toda una gran agenda en el agua para la agricultura como elemento, estrategia fundamental. Todo lo que... El agua como generadora de electricidad. El agua para usos industriales, el agua como generadora de electricidad. En definitiva, es la agenda del país que gira alrededor del agua. Tal vez necesitemos un pacto por el agua, pero tenemos tantos pactos pendientes. En lugar de una mesa del agua, yo hubiese preferido una Comisión Nacional del Agua externa al gobierno con un equipo de 15, 20, 25 especialistas de alto nivel que tuviesen una comunicación directa con el presidente de la República, de forma tal de que le dijeran el estado de cada cuenca, la solución a cada cuenca, y él la bajara como línea vertical a cada institución que tuviese que aplicar eso dentro de la administración pública. La mesa del agua tiene más de 5 años ya. No, es nueva.
pero se está mandando por decreto a hacer algo que ya lo manda la ¿Pero ley. cuándo se hizo el decreto? Ahora, hace 3 semanas. Bueno. Vamos a darle un tiempito de vida útil a ver si se resuelven algunos temas. Mientras tanto, nosotros hemos querido aportar al debate de este tema, que es un tema nacional y que a todos nos compete. Usted en casa tome decisiones inteligentes, como decía don Yo pensé que le iba a decir, Rojas. tome agua. Tome decisiones inteligentes, administre bien el agua. Osiris lo Tome decía. agua, pero póngale Mire, un filtro. mójese el cuerpo y cuando vaya a untarse de jabón, cierre de nuevo la llave. Osiris, comenzando por ahí tendríamos un ahorro importante. claro. Al igual que cuando nos estamos aseando los Es dientes. tan importante que el 70% del cuerpo es agua. Así Es es. agua, así es. Todo tiene que ver con el agua. Al final, señores, gracias a nuestros invitados. Gracias a ustedes. Han sido magníficos. Gracias por haber aceptado nuestra invitación y haber compartido con nosotros a ustedes en sus casas. Gracias por haberse quedado ahí una hora a compartir con nosotros estas informaciones. Esperamos que con todo esto hayan obtenido suficiente para sacar sus propias conclusiones. Hasta el próximo domingo. Muy bien, agua parte 2. Hay que sentar ahí.